Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Jesús? Pues aquí vamos en tiempos muy, pero que muy llamativos, con mucha intriga. Oye, cuando se dice que lo del fiscal general, la decisión del fallo del Supremo es una especie de golpe o golpe blando, ¿por qué se dice esto? Bueno, en fin, ya sabes, las definiciones de políticos y periodistas suelen ir golpismo, golpe blanco, golpe duro. Lo más importante, yo creo, es determinar que es una, digamos, una sentencia, todavía no conocemos la sentencia, es un fallo de naturaleza política. Toda la operación es una operación política donde participa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso y a través de su jefe de gabinete, el señor Miguel Ángel Rodríguez, y los jueces del Supremo recogen el guante y van a obviar el tema determinante que fue la difusión del correo del día 13 de marzo, donde Miguel Ángel Rodríguez y González Amador, la pareja de Ayuso, vulneran digamos, no diría secreto, pero sí la reserva, utilizando el correo de un fiscal, el fiscal Julián Salto, dándolo a conocer y de alguna manera, no sé si consciente o no, buscan el enfrentamiento con el fiscal general del Estado, que es el que finalmente hace el comunicado famoso sobre la base de los correos y cuenta cuál es la verdad. Miguel Ángel Rodríguez sostenía que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad por los presuntos delitos fiscales que Amador le había confesado a través de su abogado Carlos Neira, y la verdad no era esa. Y además no solo eso, Miguel Ángel Rodríguez sostenía que desde arriba, es decir, desde el fiscal general del Estado, se estaba haciendo una prevaricación. ¿En qué consistía esa prevaricación? En que los fiscales de abajo querían negociar y el fiscal general dijo, no negociéis. Eso era falso, de toda falsedad, y el fiscal general pues hizo la nota famosa informativa, que yo creo que va a ser más que el correo, fíjate Jesús, la base de la sentencia, porque esa sentencia va a ser, es el resultado de una negociación interna en el Tribunal Supremo. Es algo de lo que nadie habla y que yo creo tener información. Ahora hablaremos de eso, pero antes de nada, tú decías es una decisión política y previamente me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Porque mucha gente está cabreada, porque esto parte de un origen en el cual hay una pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene un problema serio con Hacienda porque no ha pagado lo que tenía que pagar. De hecho, llegó a reconocer a través de su abogado, ciertamente se han cometido los delitos fiscales y no solamente no tenemos todavía la condena, sino que se condena antes al fiscal general. Y mucha gente está muy mosqueada. Y luego además es que lo que se fue viendo a través del juicio no parecía, viendo a los periodistas, dijeron no nos ha filtrado el fiscal general. Entonces hay mucha gente que ve, ha visto en esto una jugada, un golpe de mano, una jugada fea y que le chirría mucho, ¿no? Y que ve, pues lo que tú decías, ¿no? Una decisión política, por así decirlo, ¿no? Es una decisión política, no cabe duda, porque cuando se habla de Manuel Marchena, tienes que hablar de un político que en su día no fue presidente del Tribunal Supremo del Poder Judicial, porque desde sus mismas filas se habla de Soraya Sáenz de Santa María, o por lo menos él culpa a Soraya Sáenz de Santa María, de sus propias filas hubo fuego amigo a través de un famoso WhatsApp que mandó Ignacio Cosidó, entonces posador, portavoz de el Grupo Popular en el Congreso En el y Senado. que, ¿Era el Senado o el en el Congreso? Senado, perdón, en el Creo, Senado, No, hace mucho tiempo ya, pero... Ujú. y donde decía que la propuesta de Marchena, que se hacía de acuerdo con el PSOE, como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, permitiría controlar la sala segunda por detrás. Claro, en fin, esta definición de Cosidó es una decisión, es un informe voluntario que hace a todos los senadores. Es evidente que lo que él dice, hombre, tiene que ir a misa, ¿no? Y efectivamente eso lleva a que esa candidatura, a la voladura de esa candidatura, porque los que difunden ese WhatsApp, los que, digamos, elaboran ese WhatsApp y sobre todo lo difunden, lo que quieren es evitar que Marchena sea
el presidente del Tribunal Supremo de hasta la segunda. Eso termina en el año 18 como el Rosario de la Aurora. Manuel Marchena, eh, por tanto, tiene una posición muy clara. Y en el tema del fiscal general es él el que impulsa en la sala de admisión, convenciendo y persuadiendo a Susana Polo. Es una cosa que yo ya vengo diciendo, soy el único que lo dice, por otra parte, en este país. ¿eh? Solo hace de pruebas que tengo. Persuade a Susana Polo que no quiere imputar a Álvaro García Ortiz por el famoso comunicado de prensa o nota informativa por el cual ahora se le va a condenar fundamentalmente, ya lo veremos, ya lo hablaremos ahora, y entonces lo que tenemos es una situación en la cual, bueno, la gente está cabreada y con lógica porque lo que tenemos es una persona que hay indicios por parte de la agencia tributaria de que defraudó 350.961 euros en la época de la pandemia, en los ejercicios 2020 y 2021, un informe muy extenso de la agencia tributaria, donde él y una banda, hay que decirlo, no es él solo, González Amador, pareja de Ayuso, y una banda de 5 personas que de alguna manera pues le hace las facturas ficticias, 17 facturas ficticias por más de 1 millón de euros, y que la agencia tributaria lo coge con el, como se suele decir, con el carrito del helado. Pero todo esto queda absolutamente sepultado detrás de una operación política que la capitanea nada menos que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Y además Isabel Díaz Ayuso se pone también al frente de la manifestación porque desde el primer día dice que es una operación de Estado, una operación de Pedro Sánchez contra su pareja y que el objetivo de esa operación de Estado es deteriorar la posición de ella, que en realidad es un ataque a ella. Bien, entonces, claro, es lógico que en estas condiciones, cuando el fiscal general del Estado saca una nota informativa y la saca a pecho descubierto, y cuando digo que la saca a pecho descubierto, quiero decir lo siguiente, es el fiscal general del Estado, algo que hay que recordar, quien se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está investigando la nota informativa del 14 de marzo, quien asume la responsabilidad es el fiscal general del Estado que dice, sí, sí, señores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, yo soy el responsable de la nota de prensa y yo hice la nota de prensa. Y como yo estoy aforado, que se investigue en el Supremo. Esto es una cosa que la gente no recuerda, porque no es que no es que Álvaro García Ortiz, como fiscal general del Estado, hace esa nota de prensa a hurtadillas. No es que no asume esa nota de prensa donde están revelados algunos aspectos de los correos. Él lo asume y asume, por lo tanto, que no está haciendo ninguna operación delictiva. Si hubiera hecho una operación delictiva, una operación con indicios para perjudicar a González Amador y no una operación para defender a sus fiscales, que están siendo tratados de prevaricadores, si hubiera sido así, estaríamos hablando de otra cosa, pero es que es él el que les dice, oye, está bien, investigadme, pero como yo soy aforado, que me investigue el Supremo. El Supremo abre el 15 de octubre del 2024 una investigación y sabemos, porque lo he hecho yo y porque nadie lo ha desmentido, Jesús, en numerosas ocasiones, en malas lenguas, en mis artículos en el periódico, en RAC-U, donde estoy en un programa de radio que tengo semanalmente con Tony Clapés, en Radio Nacional de España, Radio 4 en Cataluña, donde yo digo que Susana Polo es persuadida por Manuel Marchina que quiere abrir esa causa. ¿Y Susana Polo quién es? Es una magistrada que es designada ponente en la sala de admisión en 2024. Y él le dice, no, los correos, deja la nota informativa, esa no, vale, estoy de acuerdo contigo que no puede no tener indicios delictivos, pero investiguemos los correos. Y entonces ahora vas a ver que en la sentencia, en eso está trabajando Martín Sarrieta, la nota informativa pasa al primer plano.
pasa al primer plano. ¿Por qué? Porque Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha aceptado ser el culpable de esa nota informativa. No porque él se considere culpable, sino porque ha sido el motor de esa nota informativa porque pretendía desmentir una información que era un bulo de Miguel Ángel Rodríguez en nombre de Isabel Díaz Ayuso, que defendía a su pareja Alberto González Amador. Y porque él en la nota informativa no veía nada malo, simplemente era una nota para desmentir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Claro, es decir, en la medida que él lo asume y lo hace a pecho descubierto, no hay un deseo de intención. Si él lo ocultase, pues sí, pues sería una presunta actividad delictiva que él intenta desviar la atención, intenta ocultar, pero él lo asume. Él le dice, señores del Tribunal Superior de Justicia, investigad la nota porque yo asumo la responsabilidad y dejad de investigarla porque como yo soy aforado, pues eso me tiene que investigar el Supremo. Es él el que manda la nota. Es él la que manda el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esa nota. Entonces, es una actuación, si quieres, transparente. Puede estar equivocado. El Supremo puede decir que, en fin, no está de acuerdo con esa nota informativa. Bueno, pues es una cuestión de interpretación. Pero él lo que dice es, si es que yo lo hice consciente, yo, digamos, tenía los elementos porque decían que era un prevaricador. Oye, yo no puedo aceptar que digan que la fiscalía es prevaricadora. Ahora, nos gusta el comunicado, parece que el comunicado. ¿Y cuál es la historia del comunicado? Mira, los acuerdos de conformidad están regulados, son el producto de un acuerdo entre, digamos, la fiscalía en su día, hace ya muchos años, y el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo General de la Abogacía. Y esos acuerdos de conformidad están regulados, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son negociaciones reservadas. No estamos hablando del secreto del sumario, no estamos hablando del secreto de determinadas actuaciones. Estamos hablando de un acuerdo entre el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Abogados y la Fiscalía, que las negociaciones tienen que ser reservadas. Por lo tanto, no es el tipo de secreto. Y por eso ahora no están aplicándole la revelación de secretos, según el fallo. Lo que dicen es que es una revelación de datos reservados, que es otro tipo penal. Es el 471.1 o 417.1, me he confundido. Entonces, eh, estamos hablando, por lo tanto, de que no le van a acusar de filtrar el correo, Jesús. Le van a acusar sobre todo de haber hecho la nota informativa, donde él reconoce la autoría. Ahí no tienen que demostrar que él es el redactor de la nota, porque él ya lo ha aceptado. Ya. Lo que pasa es que aquí, Ernesto, yo entiendo, y evidentemente en los detalles está el hecho de aclarar la nota, todo lo demás, ¿no? Pero aquí cuando la gente piensa si realmente todo es más sencillo, aquí se ha tocado a Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja, ella es la primera que sale desde el minuto uno, en vez de decir, pues si ha tenido él un asunto con Hacienda que no ha pagado lo que tiene que pagar, que pague, y no, 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 ella sale desde el minuto uno a decir hay una operación del gobierno contra mí, etcétera, etcétera. Se ha tocado Ayuso y ha habido una respuesta de un sector del Poder Judicial que se carga al fiscal general y con ello cabe pensar se intenta hacer un daño tremendo al gobierno. Y mucha gente piensa eso en este país, ¿eh? Y Pero luego ya sí está el detalle de si no la lo nota, piensa la en el nota, pero la aire, gente... tiene Dime, dime. razón. ¿Eh? No lo piensa en el aire, tiene razón, eso es lo que ha Pues eso, pasado. Hombre, no ha pues pasado eso. antes que el presidente del Partido Popular quería investigar a Isabel Díaz Ayuso porque su hermano había hecho un contrato de mascarillas y había ganado una cierta cantidad durante la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues se cargaron a Casado, al presidente del PP, al presidente del PP. Entonces, estamos hablando de que se cargan al presidente del PP y en el ámbito judicial, pues se cargan al fiscal del Estado, general del Estado. Tiene la razón la gente en pensar lo que piensa, aunque no sea una experta judicial. Es Claro, el porque la gente lo que olfato, ve, es la claro, realidad. claro, y el sentido común de lo que se ve. Es que hemos llegado al punto de que
Como decía mi madre hoy, es que al final va a tener que pagar antes el fiscal general del Estado, entonces que el novio de Ayuso que le debía Hacienda. Es que encima le tiene que Bueno, pagar a él. bueno, ha tenido que pagar, no conocemos la sentencia, pero ya tenemos un fallo de esta semana donde dice que le condenan y le condenan por el delito de revelación de datos reservados. ¿De acuerdo? Que es Y un le tiene que delito que pagar a ellos la han pareja de Ayuso elegido. encima. O sea, le tiene que pagar al presunto defraudador antes de que el presunto defraudador pague. Es acojonante, ¿no? Es el mundo al revés, es el mundo al revés. Claro, Y por eso es digo, como funciona la justicia en España, porque los jueces se han elevado por encima y son los que dictan, digamos, las normas. No solamente tienen que respetar las leyes, sino que ellos las dictan y las reforman. Fue el caso de la amnistía, que todavía estamos en ello. ya, pero mucha gente piensa, si en vez de ser Amador, pareja de Ayuso, llega a ser Perico, pareja de María, pues no hubiera sido igual, pero ha sido tocar, hay gente que piensa, ha sido tocar a la pareja de esta señora y desde el minuto uno salió el otro a decir pa'lante. O sea, es increíble. Hombre, si tocar a la señora Ayuso le cuesta la carrera a Pablo Casado, que era el presidente del PP. Y A ahora el ver, fiscal estamos hablando general. de palabras mayores. Y ahora el fiscal general. Y por eso digo que la gente, yo creo que mucha gente se ha quedado con eso, más allá. A la gente no le hables, hay que hablarlo, por supuesto, con los detalles, que para eso estamos. Pero que más allá de notas y no notas y demás, es que además luego hay otra cosa muy llamativa, lo rápido que ha sido, ¿no? Ha sido rápido, o sea, esto ha ido rápido. Sí, Y yo sobre el tema del fallo quiero decirte una cosa. Yo no hago mucho hincapié en eso porque ya hay antecedentes de que se publican los fallos y luego viene la sentencia. Eso lo ha hecho, por ejemplo, en el caso del ERE, ya lo comenté el otro día en Malas Lenguas. La Sala Tercera lo ha hecho también. Eh, ¿Qué pasa? En el caso en que tienes un tribunal que tiene discrepancias, como fue el caso como ha sido el caso de este tribunal, de 7 miembros, donde dos magistradas, la magistrada ponente Polo, que tuvo que ceder la ponencia, porque ella era partidaria de absolver, y la magistrada Ana Ferrer, y luego 5 magistrados que estaban a favor de condenar, lo que tienes es que, como hay una división, existe una posibilidad de filtración siempre. Y entonces lo que hacen es eh, avisarte del fallo porque va a tardar bastante la sentencia. No sé si 15 días o 3 semanas, no lo sé, pero es igual. Entonces el riesgo de filtración en este caso cobraba más importancia. ¿Por qué? Porque el objeto del juicio era una filtración. Entonces el Tribunal Supremo deliberó, la sala y el Tribunal de Enjuiciamiento deliberó el viernes en una deliberación normal. Cada uno de los magistrados plantea su posición. La ponente hizo primero la exposición, porque el presidente se dirige a la ponente y le dice, señora ponente, pues háganos usted un resumen de lo que es su posición. Pues la ponente expone, no llevan nada escrito, a diferencia del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Supremo, cuando se discute un fallo, como en este caso, eh, se hace sobre la base de las notas que los magistrados han tomado en el juicio. Entonces, ahí expone cada uno y se ve que hay una mayoría y le toca la palabra al presidente, que es el último que habla, y dice cuál es su posición. Aquí ha habido una negociación al final, que yo te la explico si quieres, si te interesa, ajá. porque ellos han optado por aplicar el delito de, de, de filtración de datos reservados, de difusión de datos reservados, que es un delito y además eh, en su parte menos perjudicial para el fiscal general del Estado. ¿Por qué digo menos perjudicial? Hombre, porque el delito tiene penas de cárcel si es grave. Tiene penas de cárcel si es grave. Entonces, ¿qué pasa? No han logrado probar que Álvaro García Ortiz es el filtrador de ese correo. ¿Cómo le vas a aplicar una pena de prisión? Es que no lo puedes demostrar. Entonces no puedes ir por una pena de prisión. Entonces han ido por la parte menos gravosa, por decirlo de alguna manera, que plantea ese artículo
de revelación de datos reservados, en el sentido de que es una suspensión de hasta de 2 años para poder ejercer ese cargo, que es la menor que prevé el artículo, el delito, y unas multas que distan mucho, una indemnización que dista mucho de lo que pedía la acusación. Creo que la acusación pedía 300.000 euros y ellos han puesto 10.000, es decir, en fin, una menor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que ha habido una negociación, que probablemente el grupo de Marchena, básicamente Marchena, Carmen Lamela eh, y Verdugo, Juan Ramón Verdugo, probablemente hubieran ido por una pena más alta. Pero claro, aquí se une finalmente la última persona que habla y es el presidente del tribunal, que es Martínez Arrieta. Y a mí me da la impresión de que tanto Martínez Arrieta como probablemente Antonio del Moral se unen al grupo de la condena, al grupo mayoritario, sobre la base de una sentencia que sea la franja menor, la menos gravosa para Álvaro García. Y así se crea la mayoría de 5. Pero esto no es excepcional, Jesús, te lo cuento porque mucha gente desconoce cómo se trabaja en el Supremo. Y este tipo de negociaciones, este tipo de pacto, es normal porque la mayoría quiere que la mayoría de magistrados sea la mayor. Si tú empiezas con dos o con tres magistrados o cuatro magistrados que están a favor de la condena, te interesa que esté el presidente también. Y si el presidente le parece bien la condena, pero le parece mal las penas altas, y te dice, sí, yo entro, pero si las penas son menores, si las penas están en la franja más baja del artículo de revelación de datos reservados. Entonces los otros, evidentemente, prefieren que esté el presidente. Y en este caso, además, el presidente es el que va a redactar la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él va a controlar, Martínez Arrieta, lo que se diga. Y probablemente lo que se diga sea más equilibrado y menos troglodita de lo que planteaba Marchena. No Ajá. sé si te lo he explicado bien. Sí, 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 sí. Hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿En qué posición queda la justicia en España, que ya de por sí ya arrastra una crisis de credibilidad, por así decirlo, de cara a un importante sector de la población? ¿Qué daño hace esto a la credibilidad de la justicia en España, este caso, de la condena al Pues yo creo fiscal que es general de esta manera por este muy fallo? grave porque mucha gente, aunque no se haya transmitido por streaming, es decir, en tiempo real, como fue el procés. Aquí, evidentemente, se guardaron la ropa, decidieron que esto no iba a ser, eh, no iba a tener la difusión que tuvo el procés, porque, hombre, declaraban periodistas, ¿no? Y bueno, los periodistas tienen influencia en la opinión pública. Entonces, de ese punto de vista, pues la preocupación era evidente. Y yo creo que con lo que se ha sabido del juicio, con los cortes que ha habido del juicio, un sector de la opinión pública, un sector, que es contrario, ya se ha reafirmado en su posición. Hay otro sector más centrista que probablemente tenía dudas, pero que a la luz de que no se ha podido probar que el fiscal general del Estado es el filtrador, pues se ha unido al grupo que inicialmente ya estaba en contra de los jueces. Y luego hay un sector recalcitrante, evidentemente, que son los medios, es lo que yo llamo el sindicato mediático judicial, que es la derecha, y que está feliz y boyante, y le importa menos si han ido por la franja menos gravosa para Álvaro García Ortiz, basta con la condena. Y se ha visto en la reacción de la Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez y de todos ellos. Ellos consideran que esto es una victoria, más de ellos que del PP incluso. Ya. ¿Y la población y la ciudadanía? La población, yo creo que un sector muy relevante de la población cree que es una sentencia cejada, que va a ser una sentencia cejada, que el fallo anticipa una, una sentencia de naturaleza política, donde han intentado al final decir, bueno, lo matamos, pero en fin.
Sí, lo matamos. Desde luego lo matamos porque nos interesa que este gobierno caiga y que Sánchez se trague las palabras de que el señor García Ortiz era inocente. Por supuesto que lo matamos. Ahora, lo enterramos con algunos, digamos, con algunas consideraciones. Ya. ¿Y en el Constitucional cabe algún tipo de recurso, algún tipo de rehabilitación? Lo primero que tenemos que decir es que yo creo que es un error del presidente de gobierno haber hecho una referencia en su momento, cuando se desarrollaba el juicio todavía, a una valoración sobre el juicio propiamente dicho. Yo creo que el presidente tenía todo su derecho a decir que consideraban inocente a Álvaro García Ortiz, todo el derecho del mundo, pero tenía que haber dejado claro que él no entra en la technicality del juicio, es decir, los testigos, sino los testigos, lo que hemos visto del juicio, y tenía que haber dicho simplemente que a la pregunta sobre el juicio, tenía que haber dicho, yo no entro en los temas de juicio, yo acataré lo que diga el Tribunal Supremo cuando tenga que resolver, pero no meterte en el juicio. Y cuando él dijo lo que hemos visto del juicio, esto, él no puede enjuiciar, no debe enjuiciar. Y hoy ha cometido, en mi opinión, otro error. Yo creo que hay un problema de que no hay manera de que él entienda, lo digo desde una posición francamente constructiva, como periodista y como notario de la realidad, no puede él entrar en que va a haber recursos, que va a haber recursos y que esto no se ha terminado, porque entonces es darle a entender a los españoles, a los ciudadanos, que el partido va 1-0, pero que él piensa que va a empatarlo en otro ámbito, por ejemplo, el constitucional. Y no se puede, esto no debe hacerlo un presidente de gobierno. El constitucional, primero además este tema va a ir al constitucional y tardará un año. En primer lugar, para ir al constitucional, lo que pasa es que la gente no sabe. Entonces, es un problema cuando debatimos esto, porque estamos hablando en español, pero la gente no lo sabe. Para ir al constitucional, primero tienes que hacer un incidente de nulidad de sentencia. Es una especie de peaje antes de ir al constitucional. Ya pasó en el caso del procés. Ya pasó en el caso de Puigdemont. A Puigdemont lo tuvieron 3, 4 meses con el incidente de nulidad de sentencia. ¿El incidente de nulidad de sentencia qué es? Es como una especie de recurso eh, de súplica o parecido, que le dices a los mismos que te han dicho que no, que lo reconsideren. ¿Vale? Bueno, es que te van a decir que no, con la contundencia y todo. Entonces, el incidente de nulidad de sentencia que va ante los mismos, en este caso al Supremo, tarda 3, 4 meses. Un recurso ante el Tribunal Constitucional, la gente tiene que saber que es muy probable que no va a poder ser resuelto antes de un año, porque para presentarlo hay que pasar otra vez por el Supremo a través de lo que se llama un incidente de nulidad. Se les tiene que pedir a los mismos que te han condenado a que reconsideren la situación. Una vez que te contestan, pues puedes ir al Constitucional. Es lo que le ha pasado a Puigdemont, por ejemplo, con el tema de la amnistía, donde ha estado meses y meses esperando el incidente de nulidad para que te digan lo que ya te dijeron, pero eso es un requisito, es un peaje. Ajá. Por lo tanto, no llegará hasta el Constitucional, no podrá resolver dentro de un año. Y por lo tanto, cuando resuelva el Constitucional, ya todo estará hecho. Eh, Álvaro García Ortiz ya no será fiscal general, ya habrá pasado el tema, por lo tanto, tiene un contenido simbólico. Y por tanto, lo que la gente diga, lo que la gente dice sobre que, en fin, el Tribunal Constitucional, pues me parece un tema realmente que no tiene mucha relevancia porque el fiscal general será decapitado una vez que se notifique la sentencia, es decir, probablemente en 15 días, se elegirá el gobierno decidirá, el Consejo de Ministros nombrará un nuevo fiscal general y la vida continuará. Ya. Por cierto, Ernesto, a ver, a partir de ahora, ¿tú crees que va a intentar la pareja de Ayuso anular las causas que tiene pendientes utilizando la condena al fiscal general? Sí, bueno, yo hay dos cosas que quería decir, ¿no? La primera es que
pareja de Ayuso y Ayuso, evidentemente, porque nada puede hacerse sin que esté Isabel Díaz Ayuso de su ok, dado que se trata de un tema de la pareja. Y asimismo Miguel Ángel Rodríguez, que ya ha demostrado trabajar no solo para Isabel Díaz Ayuso, sino para Alberto González Amador, y nos ha dicho en el juicio que él ya era amigo antes de que fueran pareja, amigo de González Amador. Digamos, han aprovechado estos días, que han sido días muy convulsos, antes eh, del fallo del Tribunal Supremo, después que la UCO ha puesto a disposición del juez Leopoldo Puente el informe sobre las relaciones entre la empresa Servinavar y Acciona, donde aparece con un papel preponderante. Hay muchos elementos e indicios de prueba contra Santos Cerdán, el ex secretario de organización del Partido Socialista. Precisamente sale de la cárcel paradójicamente porque hay más indicios fuertes contra él de los que había antes de entrar en la cárcel el 30 de junio. Entonces, lo que tenemos es que anuncian que a través de un crédito solicitado hipotecario a la Caja de Zamora, la Caja Rural de Zamora, han comprado, ejercido la opción de compra que les daba el contrato de alquiler que tenían, han comprado el ático de la calle de Domenico Scarlatti, en el barrio de Chamberí de Madrid. Por cierto, a una calle del Tribunal Constitucional. Ujú. Entonces, claro, lo que pasa es que esto no cuadra. Yo creo que ya lo expliqué en malas lenguas, No cuadra por qué. porque vamos a ver, ¿quién puso el dinero, los 950.000 euros en 2023 para que Bavia Capital SL, que por cierto, yo he estado en la calle Brown Murillo, 50, donde dice que es la sede, ahí no hay nada. También te lo digo, no hay nada. No Eh, estaba bien ahí. no, no está Bavia. Y hablas con la portera y ahí Bavia, la portera no es que esté en Bavia, es que Bavia no existe. Entonces, Bravo Murillo 50. Entonces, eh, ¿quién puso la pasta para que esta sociedad Bavia, que tiene un capital limitado, eh, pudiera comprar el ático en 2023 por 950.000 euros? Si te vas a las cuentas, pides en el depósito de cuentas del Registro Mercantil de Madrid, porque está domiciliada en Madrid, aunque es una sociedad que trabaja en León, alguien que es titular de un derivado es el que ha comprado, el que ha puesto el dinero, la pasta. ¿Y qué es un derivado? Un derivado es un producto financiero. En fin, a mí ya me parece sospechoso que una empresa como Bavia, que tiene un radio de acción muy limitado, no es el BBVA o JP Morgan, es Bavia, Bavia Capital SL, con todos los respetos, tenga en el pasivo un derivado. ¿Qué es un derivado? Un derivado es una opción a comprar algo que te dan a ti y tú pagas por ello. Entonces, Amador declaró a la jueza que tenía un alquiler como opción de compra. ¿De acuerdo? Que él pagaba 5.000 euros y que luego ese dinero se le iba a descontar cuando ejercitara la opción. Por tanto, ¿quién era el titular de esa opción? Pues parece que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. ¿Cuánto era la deuda de Bavia por esa opción? 955.000 euros. Eso dice las cuentas. Si el importe de compra del ático, 950.000 euros, es igual al valor de ese derivado, que son 955.000 euros, es que fue con este dinero que Bavia compró. Y si Amador ha necesitado ahora un préstamo para comprar el ático, ¿a quién le ha devuelto Bavia la deuda por el derivado? Es decir, los 955.000 euros. No cuadra a menos que el titular del derivado no sea Amador. Y entonces, ¿quién puede ser? No lo sé. Pero la clave es que esto no está siquiera sujeto a investigación. ¿Por qué? Todavía. ¿Por qué? Porque la UCO tenía que hacer un informe, según se lo encargó la jueza el 27 de junio pasado, la jueza Iglesias que se jubiló. Y antes de jubilarse pidió un informe a la UCO por la complejidad de la operación. Y cierto que es compleja, con las idas y vueltas que ha tenido.
Y entonces, lo que tenemos aquí es que esto nos remite a un tema, a una primicia que yo di en Malas Lenguas, yo creo que fue la primera vez que fui al programa, y es que Isabel Díaz Ayuso es una personalidad expuesta políticamente, PEP. Sin embargo, ella no ha cumplido los requisitos que establece la ley de blanqueo de capitales del año 2010. Y es que los presidentes de comunidades autónomas, entre otros altos cargos, tienen que rellenar un formulario. Y si son sus cónyuges, también. Y sus relaciones sentimentales estables, también. Y eso viene. Y claro, ahora mismo el punto en el que estamos, yo insisto, ¿va a utilizar esto la pareja de Ayuso para intentar anular las causas que tiene abiertas? Que son Sí, unas pero déjame cuantas. terminar ese punto. Sí, Nada, termínalo. un párrafo. Sí, ¿Qué importancia tiene lo del PEP? Que sí. todas las personas que rellenan esto son objeto de una investigación sistemática, de una supervisión regular. Si tú te vas a comprar un ático en la calle Domenico Scarlatti o donde sea, con 950.000 euros al contado, porque esto se hace hecho sin crédito bancario, lo que tiene que haber es un informe. ¿Y quién suele informar? Pues el servicio y la comisión de vigilancia de blanqueo de capitales del Banco de España cuando se trata de un PEP. Cuando no se trata de un PEP, no hay este tipo de supervisión. Por lo tanto, ellos están trabajando de una manera impune. Necesitamos que el servicio de vigilancia informe cómo es posible que se comprara un piso en el año 2023 después de perpetrado un presunto fraude fiscal de 350.961 euros en los ejercicios 20 y 21 según la agencia tributaria. Y no solo según la agencia tributaria, sino según una denuncia que ya está convertida, está a punto de ser llevada a un juicio oral por parte de la Audiencia de Madrid. Entonces, pero como no son PEP, no ha habido estos informes. Ahora necesitamos que se denuncie esto, porque puede ser que todo sea legal. Yo no digo que no, que tenga la seguridad, pero todo tiene muy mala pinta. Y cuando tú hoy compras un piso por 950.000 euros en billetes, pues tiene que haber, no, no es normal. Y luego tampoco es normal que la Caja de Zamora te dé un crédito cuando la Caja de Zamora es una caja rural y se dedica a, digamos, al apoyo financiero en las zonas rurales. Hipotecas sí, pero en las zonas rurales, no en el barrio de Chamberí de Madrid. Y luego, pues nos ha dicho en el juicio oral Alberto González Amador que su situación está en la ruina, que le han denegado el crédito bancario, que toda la acción que supuso todo el tema de ventilar el tema de los delitos fiscales le ha llevado a una situación en que incluso se plantea suicidarse o irse del país. Y entonces, y que los tipos estos que están a cargo de el análisis de riesgo en la Caja Rural de Zamora no se han enterado. Es muy raro todo. Y en relación a tu pregunta Sí. sobre si van a utilizar o no, es evidente que van a utilizar como estrategia la sentencia en el juicio. No sabemos cuándo va a ser el juicio, porque otra de las cosas que me dicen, Jesús, y te la transmito así, es que esa idea de que podía llegar a ser en el primer trimestre del 2016, una vez que el nuevo juez a cargo del caso, el señor Antonio Viejo, eleve el auto de apertura de juicio oral, que lo hará en unos días, es que eso, por el tipo de penas, ya lo hemos hablado, eso va a un juzgado unipersonal, es un solo juez, y es un juez de lo penal. Y que los jueces de lo penal tienen un atasco gigantesco. Y me dicen, eso del primer trimestre del 2016, 2026, olvídalo. Esto puede ser un año como menos, como mínimo. Entonces, la estrategia efectivamente será utilizar el hecho de que ha habido una condena contra el fiscal general del Estado para tratar de anular el procedimiento.
como yo creo que la condena no va a ser por filtración del correo, pues yo supongo que el juez tomará nota, si efectivamente no es una condena por filtración del correo, sino por una nota informativa, eh, como hemos hablado, pues tomará nota. Pero no te quepe la menor duda de que van a utilizar esto porque esto ha tenido una gran repercusión y por tanto forma parte de la estrategia de la defensa y por eso la defensa de González Amador quería un juicio muy, muy rápido y bueno, el Supremo normalmente va a juicio rápido, por eso está la duda en otro tema de corrupción, como es el caso de Ábalos, Coldo y Cerdán, de qué es lo que va a hacer Ábalos, si se va a ir a la Audiencia Nacional, si va a entregar el acta y se va a ir a la Audiencia Nacional, porque en el Supremo le espera un juicio en 3 meses. Pues el Ujú, Supremo es rápido, en la Audiencia Nacional año. ujú. Por cierto, de Ábalos, ¿esperas que puede ir a prisión más pronto que tarde? Bueno, veremos a ver lo que piden las acusaciones. El PP pedirá prisión, como es lo normal. Digo el PP porque es el que coordina la acción popular. Esto la gente lo tiene que saber. Hay acciones populares, acusaciones populares en el procedimiento y las coordina el Partido Popular en ese momento en el procedimiento del juez Puente en el Supremo y por tanto pedirá prisión. Yo creo que lo que diga aquí la Fiscalía es fundamental y no me parece que la Fiscalía vaya a decretar prisión. Probablemente refuerce las medidas cautelares que ya existen, pero en el ambiente actual cualquiera sabe. Pero la fiscalía no venía pidiendo prisión. La Anticorrupción. fiscalía no, la fiscalía por Ábalos y Coldo Anticorrupción. no, 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 solamente por Cerdán, por el argumento de que existía la posibilidad de que destruyera pruebas. Y como ahora, pues, las pruebas o los indicios que hay contra Cerdán, según el juez Puente, se han robustecido, ya no tiene sentido que esté, porque ya han encontrado pruebas que consideran que ya no se pueden destruir. Pero tengo aquí, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y la inhabilitación para Ábalos por la trama de las mascarillas. Sí, pero eso no quiere decir prisión. 24 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción pide Ah, sí, 24 que años pide de 24 prisión. de prisión, pero estamos hablando, claro que piden prisión, pero estamos hablando de si entrada en prisión ahora. Ajá. Entendía Ya, que la ya, ya. pregunta tuya es si entrada Preventiva, en prisión preventiva, ahora. ¿no? Ah, otra cosa que pida, pero Claro, dices prisión preventivo. preventiva, O sea, una eso vez que es. sea la vista, Claro ¿no? Que que es esta piden. semana, ¿no? Esta semana tienen El que, ¿no? 27. Ujú, por eso, por eso. Esta semana hay vista. Y entonces ahí es cuando sea la vista, cuando decidirán a ver si de forma preventiva entran en prisión. Ujú. Eso. Otra cosa que te quiero preguntar, a ver, hay quien dice que el malestar que hay en una parte de la población por la condena al fiscal general puede ser un catalizador para que se decida convocar elecciones por parte de Sánchez, aprovechando que la gente está movilizada o se movilice por esto. ¿Tú lo ves? ¿O ves No, un... no, No, no. nada, ¿no? No, no, la gente, a ver, este no es un elemento de movilización de la gente ni de los progresistas, es un tema más minoritario, Jesús, seamos realistas. Yo creo sobre el tema de las elecciones que mm, hasta que no pasen las elecciones andaluzas, es decir, hasta julio, más bien septiembre, no vamos a poder tener una idea de si las elecciones finalmente se celebran. Cuando Sánchez dice que va a cumplir la legislatura, no quiere decir julio del año 2027. Yo creo que lo que él quiere decir es la mayor parte de la legislatura. Y la mayor parte de la legislatura, en mi opinión, en julio de 2026, septiembre de 2026, ya está hecha. Para mí el escenario de esas elecciones se va a definir en esas fechas. Tenemos en cuenta que tenemos las elecciones en Extremadura en diciembre, tenemos las elecciones en marzo en Castilla y León, tenemos las elecciones en Andalucía y tenemos también muy importante en el mes de abril, no lo eches en saco roto, tenemos a partir del 6 de abril el juicio de la operación Kitchen. El juicio de la operación Kitchen quiere decir, y lo tendremos todo el mes de abril y el mes de mayo en la Audiencia Nacional, quiere decir que Fernández Díaz, Francisco Martínez, Villarejo y todos los capitostes de la policía se sentarán en el banquillo. Realmente será una foto muy significativa.
Ujú. Por lo tanto, yo creo que hasta finales en el primer semestre del 2026 y tal. Y luego hay elementos que van a surgir nuevos que es el regreso de Puigdemont, que yo creo que va a ser en el finales de febrero, primero de marzo. El hecho de que Sánchez ahí va a poder recibirle, como pide Puigdemont, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en enero dicte la sentencia en el sentido que ha mostrado ya el abogado general, en el sentido de que no hay ningún problema eh, que, digamos, los dirigentes independentistas no rompieron la unidad financiera europea y por lo tanto se podría aplicar el delito, la amnistía al delito de malversación. Eso termina con la dilación del Supremo, porque el Supremo ya no podrá presentar una cuestión prejudicial, como había amenazado, por auto del 1 de julio del año pasado. Y entonces lo que tenemos es una situación que también ahí puede variar, un margen de maniobra que puede variar. Una cosa es que Puigdemont eh, pueda regresar en marzo y por lo tanto estar aquí y recibirle Pedro Sánchez y pueden ahí negociar y ahí digamos que Pedro Sánchez puede conseguir un balón de oxígeno. Es decir, que todo conduce al final del primer semestre de 2026, otoño del 2026, para despejar el camino a las elecciones generales en España. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo se puede decir que hay una incertidumbre que puede marcar un punto de giro en cualquier momento y que se está jugando en buena medida en los tribunales. Así es, y bueno, yo diría que más que incertidumbre, convulsiones. Estamos en una etapa convulsa. Estamos en una etapa donde se va a celebrar el juicio del hermano de Sánchez, de David Sánchez, el músico, en el mes de febrero. Estamos en una situación en la cual el juez Peinado está terminando de perfilar el enjuiciamiento, digamos, no el enjuiciamiento, sino de perfilar la instrucción del caso de Begoña Gómez y por tanto es una situación convulsa. El problema es que yo creo que esa situación convulsa no va a acabar con Sánchez, que Sánchez seguirá, convocará elecciones y la suerte de Sánchez se decidirá en las elecciones, Ujú. Antes no. no antes, no Bueno, por bueno. otros medios, Que no por otros Marchena, medios. que Marchena tome nota. Por cierto, si tuvieras que definir a Marchena y su vínculo con la derecha en este país, ¿cómo lo harías, Ernesto? Para que la gente, porque se está hablando bastante, pero la gente probablemente desconoce, ¿no? El papel de Marchena o por Bueno, qué Marchena Marchena es es un para ícono. mí una especie de Talleyrand, que fue un personaje clave ya lo dije hace 2 años en una entrevista larga que me hizo Rufián, ¿no? Es el político, es una persona que viene de la fiscalía, él en origen no fue juez, y su fama de jurista la ha ganado sobre la marcha. Estuvo con Cardenal en la época del gobierno de Aznar, en la cual estuvo en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con Cardenal. Y luego, pues, estuvo también en la Fiscalía de Madrid durante una periodo. Es curioso porque él fue fiscal de Susana Polo, del juzgado de Susana Polo, cuando Susana Polo era jueza, son más o menos de la misma edad. Él era fiscal y Susana Polo, que ahora está a favor de la absolución del fiscal general del Estado, era la jueza de ese juzgado, ¿no? Y entonces él es un político y, digamos, que tiene una gran habilidad para redactar sentencias, tiene una gran habilidad para encauzar contradicciones en esas sentencias y es una persona que es capaz de persuadir, como el caso de Susana Polo, en octubre del 2024, ella no quería imputar a Álvaro García Ortiz por el tema de la nota informativa, pero pensaba que no tenía características delictivas, como planteaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que mandó el tema al Supremo, y pues él la convenció, le dijo que bueno, que en realidad sí, que la nota informativa aparentemente no, al final quedó en el auto del 15 de octubre del 2024, que aparentemente no tenía
nos revelaba información indebida. Pero ahora ya verás, cuando salga la sentencia, valorarán que efectivamente la nota informativa, dado que Álvaro García Ortiz se ha declarado el autor de esa nota informativa, sí tenía, sí Ya. revelaba. Pero entonces Marchena dices que es un político de derechas. Sí, sí, claro, un político de derecha. Yo creo que la Sala Segunda del Supremo durante sus 10 años ha sido la sala más represiva de la historia de la democracia, de la historia judicial de la democracia española. El caso famoso del asedio al Parlamento catalán, el tema de Alberto Rodríguez, el tema de Vicky Rossell. Él profesa su pasado y su condición de canario. Y por lo tanto, todo lo que es canario no le es ajeno. No le fue ajeno Vicky Rossell, donde intentó cargársela y luego se disculpó ante ella en el procedimiento, en un procedimiento penal. Y luego la expulsión de Alberto Rodríguez, él jugó un papel fundamental. Él prácticamente acojonó a la presidenta del Parlamento, a Meritxell Batet, eh, pues, digamos, la hizo sentir como que podía llegar a ser la Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, que desobedeció y luego fue a prisión. Y entonces Meritxell Batet retrocedió, podía haber resistido y expulsó a Alberto Rodríguez. Es decir, fue una canallada, que luego el Tribunal Supremo finalmente eh, falló en contra de esa decisión de Meritxell Batet y que de facto, pues luego ya no tuvo ninguna repercusión más que una indemnización, por supuesto, porque ya las cosas se resuelven tan tarde, después de los hechos, es lo que te contaba respecto del fiscal, lo que va a pasar si pasa en el Constitucional, que ya no tiene ninguna significación. Pero digamos, Marchena es mucho Marchena, es una persona es una persona que empezó con el tema de el autoindulto de Pedro Sánchez en su informe, que no era vinculante, sobre los indultos que aprobó el gobierno, los indultos de Puigdemont y de todos los otros dirigentes independentistas. Y dijo ya que era un autoindulto, que lo hacía Pedro Sánchez en un escrito muy famoso para garantizarse su permanencia en el gobierno. La teoría del autoindulto pues, ha sido incluso planteada por los abogados peperos en la Comisión Europea, que tienen posiciones en la Comisión Europea, y ahora ha sido contestada radicalmente por el abogado general. Esto no ha sido un autoindulto. Ya. Déjame decirte que ejerce de canario, pero de derechas. Canario de derechas. Porque Hombre, canarios. siempre de derecha. Por eso quiero decir que ejerce de canario, pero canario de derechas. Que por cierto, en su trayectoria política ha sido aupado por el Partido Popular a cargos. Bueno, Marchena. su nombramiento en el Supremo fue el resultado de un pacto por el cual el sector progresista había venido proponiendo a Luciano Varela como magistrado del Supremo, y entonces, bueno, pues Rajoy no quería, porque culpaba a Luciano Varela que era de Juezas y Jueces para la Democracia, culpaba especialmente y personalmente a Luciano Varela de haber provocado el hecho de que su padre, el padre de Rajoy, que era presidente de la audiencia de Pontevedra, tuviera que jubilarse anticipadamente. La realidad no es esa, Luciano Varela no es el responsable de esa decisión, pero bueno, para Rajoy era así. Rajoy se oponía, pero al final hicieron una transacción en el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, y se nombró a Varela y a Marchena por el lado del PP, por el lado de la derecha, eh, en el mismo Consejo General, en el mismo acto donde se nombraba a uno, se nombró a otro, se nombró a los dos, y los dos entraron en el Supremo como parte de ese pacto. Ujú. Y Marchena ahí está, y Marchena ahora mismo hay quien dice que trata de ser la bestia negra de este gobierno. ¿Compartes que Bueno, intenta serlo? ¿Crees que bueno, intenta serlo?
La bestia negra, no, yo creo que Marchena tiene mucho ascendente en la casa, 10 años en la Sala Segunda del Supremo son mucho tiempo, mucho tiempo. Marchena seguramente irá al Constitucional cuando se renueve el Constitucional y le llegará también la ocasión para ser presidente del Constitucional, no te quepe duda. No, me refiero a Tiene que intenta ser. 66 años, tiene Me sesenta y refiero. seis años, Ujú. todavía le falta Sí, mucho sí. para... No, me refiero a que si él tiene pretensiones de ser el que tumbe a este gobierno, el verdugo de este gobierno. No lo sé porque yo no sé si tiene esa pretensión, pero todo lo que está haciendo apunta en esa dirección. Interesante. Ahora, no me saques titulares. No, 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 no. ¿Le temes a Marchena o qué, Ernesto? No, no le temo. Yo le voy a temer a Marchena. Pregunto, no lo sé. Soy el único periodista que habla de Marchena en este país, cojones. Yo te pregunto porque no lo sé, me parece que es un tío, me intriga, es un personaje que me intriga porque me parece que tiene poder y que se está moviendo, es la sensación que me da dentro de No, la no poca se tiene que información. mover. Todo el mundo se vuelve alrededor suyo. No tiene que moverse Marchena. Marchena está siempre en el mismo sitio. Ajá. Veremos qué ocurre porque ahora mismo el momento es muy delicado, muy delicado. Pues nada, Ernesto, estaremos atentos. Es evidente que la partida se está jugando a los tribunales, eso está clarísimo. Pero vamos a ver, este es un estado judicial. Ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es un estado judicial. Los jueces están digamos, por encima de los partidos, por encima, se han colocado, digamos, como árbitros de la situación política. Y todo lo que se está haciendo va en la dirección de empujar al presidente no a llegar a las próximas elecciones, sino a caer antes. El fiscal general del Estado tenía que caer porque cuando se le imputó, se pensó que iba a dimitir, porque era lo lógico, un fiscal imputado, hombre, dimite, pero es que Álvaro García Ortiz no dimitió y además el gobierno no quería que dimitiese. Hay un momento en que él se plantea la posibilidad de dimitir, pero digamos, lo dialoga, lo vehiculiza y el gobierno le da todo su apoyo y entonces él decide seguir la batalla. Pero esto desconcierta mucho. Esto desconcierta mucho. Cuando tiene que ir el 5 de septiembre a la apertura del año judicial, los magistrados están horrorizados. Pero ¿cómo se atreve? Si le hemos imputado. Le hemos imputado, digamos, le hemos imputado en septiembre. Y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, le comunica el 12 de octubre, antes de que le imputen, la imputación es el 15 de octubre, el 12 de octubre le imputa, del año pasado, le imputa, le avisa que le van a imputar, le avisa antes. Es decir, había una filtración, ya que hablamos de filtraciones, ¿quién le filtró a Isabel Perello que 3 días más tarde, el 15 de octubre, iban a imputar a Álvaro García Ortiz? Y se lo dice el 12 de octubre, en la ceremonia, el 12 de octubre, le dice, Álvaro, te van a imputar. Ya ves. Y por último, Ernesto, cuéntame un poco cómo está el calendario de lo que tiene la pareja de Ayuso en el horizonte ahora mismo, de las causas que tiene, dónde se dilucidan y en qué momento y demás, porque son varios presuntos delitos. ¿Lo Bueno, tienes en la tenemos cabeza? los dos delitos fiscales, la presunta pertenencia a grupo criminal, delito de falsedad mercantil y contable, eso es en el juzgado 19, y tenemos una pieza separada que se está investigando, sobre lo cual tiene que hacer un informe la UCO desde el 27 de junio pasado, en una pieza separada que examina las relaciones entre González Amador y Quirón, la compra del ático y las relaciones con la pareja de, de Quirón, Camino Carrasco, y eso está pendiente, eso va a su marcha y no sabemos, digamos, sabemos que el juez viejo próximamente, en los próximos días, tiene que redactar el auto de apertura de juicio oral, ya está todo listo, no hay ningún recurso pendiente más, y elevarlo a la audiencia de Madrid para que fije la fecha del juicio. Mm. Esa es la situación. O sea, lo de Quirón va por un lado, que es donde falta el informe de la UCO. No, no solo falta el informe de la UCO, faltan diligencias a realizar y además las partes van a pedir nuevas diligencias a partir, ya te lo adelanto, esto es una primicia, a partir de la compra del crédito
a Caja Rural de Zamora. al de Zamora, va a pedir nuevas diligencias, porque evidentemente se dan cuenta de que ahí hay una historia truculenta, como diría nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez, turbia, todo turbio, Ya. y pedirá más diligencias. Por lo tanto, todo eso está en marcha y veremos a ver cómo evoluciona. Yo creo que el informe de la UCO puede ser muy importante. Creo que la Comisión de Vigilancia del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España tiene que investigar, tiene que decir dónde sale el dinero, 950.000 billetes uno sobre otro. Eso va por un lado y va, el informe de la UCO va despacio, ¿no? ¿O qué? No sabemos nada del informe de la UCO, parece que evidentemente pues tienen otras actividades, ¿no? Han tenido actividades en Almería, por cierto, donde han detenido al presidente de la Diputación Provincial y hombre fuerte del PP, Ujú. y después han tenido también el informe de Santos Sardán, no de Santos Sí, sí. Santos Sardán está pendiente, tiene que salir en los próximos días, el informe de las relaciones entre Acciona y Servinavar. Ujú. Entonces, resumiendo, por un lado está lo de Quirón, que eso va por un lado, y luego por otro está lo del fraude de Hacienda, ¿no? Así es. Bueno, el fraude a Hacienda ya estamos a la espera del auto de apertura de juicio oral, será dentro de unos días y veremos a ver qué difusión se hace de ese auto, porque, oye, fiscal general ya se lo han cargado, Claro, falta la fecha, pero ¿y el fraude fiscal qué? claro, claro. Pues nada, Ernesto, estamos en un tablero interesante, porque luego lo que decías tú, falta lo que pase con Ábalos, Cerdá, lo que pase con el hermano del presidente, lo que pase con Begoña Gómez, ahora lo de Sí, Almería, luego pero llegará Kitchen. todo esto no va a afectar no va a afectar, digamos, a la decisión del presidente de gobierno y de este gobierno de adelantar elecciones. No va a haber adelantamiento de elecciones en relación a estos temas. Creo que las elecciones, el horizonte de las elecciones se va a empezar a despejar, como dijimos, a partir del primer semestre del 2026, otoño del 2026. Donde ahí, ahora mismo, a día de hoy, no se vislumbra que vaya a haber un éxito precisamente del PSOE en esas elecciones No, no, de no. Andalucía y Extremadura. No, no, lo que pasa es que si Vox se come al PP, lo que tendremos es, como lo viene a decir en la entrevista el diario.es, eh, Aitor Esteban, Aitor Esteban, en una del entrevista que es muy PNV. interesante y que recomiendo que se lea. Como bien dice él, será, mm, digamos, Sánchez contra Bascal. Sánchez contra Bascal. No, 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 Creo lo que esa es que, la lo que apuntan orientación. algunos sondeos es que el problema, y a mí me consta que hay gente del PP muy preocupada por el ascenso de Vox. Y por el empuje que parece mostrar a Bascal solamente en el Parlamento, y a Feijóo se le ve gris, dubitativo, No, no es que incómodo. están preocupados, es que Vox está chupando al PP. Mm. No es que estén preocupados, es que ya ahora no es una preocupación abstracta. Ellos lo que ven es que cualquier tema que afecte al PSOE, caso Santos Sardán, Ábalos, Coldo, cualquier tema que afecte al PP, caso al presidente de la Diputación de Almería y hombre fuerte del PP allí, todo eso va directamente clean caja En para beneficio Vox. de Vox. Hombre, es verdad que Vox por delante del PP yo a día de hoy no lo veo, sí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay sectores de la población como los jóvenes donde está en ascenso, y yo creo que cuanto más tiempo pasa, perjudica más al PP y beneficia a Vox. Eso. Por eso hay una lógica en el retraso de las elecciones. El retraso de las elecciones le va haciendo la vida muy, muy difícil al PP. A Feijóo También a especialmente. Sánchez, A Feijóo pero especialmente. a Pepe también, y a Feijóo especialmente. Es decir, el triunfo digamos, de la próxima caída del fiscal general del Estado se la apunta sobre todo a Díaz Ayuso, no Feijóo. Miguel Cierto. Ángel Rodríguez es el autor, digamos, es el general en jefe de esa batalla. Ya. Lo que pasa es que esto no debería terminar aquí. Es decir, si al final acaban condenando a la pareja, no deja de ser la pareja de un condenado, ¿no? Hombre, no, por supuesto que no. Para nosotros, para gente normal y corriente, como tú y como yo,
Oye, cometer dos delitos fiscales, pertenecer a un grupo criminal, falsear la contabilidad y falsear los documentos mercantiles, en fin, eso no es una operación de Estado, eso es una operación de estafa en todo caso. Pues eso, ahí lo vamos a dejar, que creo que se ha entendido bastante bien. Muy bien. Ernesto, siempre es un placer escuchar la información que tienes y que nos expliques las cosas. Y continuamos en malas lenguas, ¿no? Ahí continuamos hasta que nos dejen, hasta que vengan con el lanzallamas y la motosierra. O Muy Tellado, que ya sabes bien, que Tellado no le gustamos. Cuídate, un Ernesto. abrazo. Chao.